Eh, entonces ya estamos grabando, ahora sí. Como les comentaba, bienvenidos a todos los que están llegando. Hoy tenemos una sesión muy especial. Vamos a explorar el concepto del ruido y cómo sobrevivir a él. Es un tema bastante interesante. Yo creo que es el tema de los más preocupantes cuando uno está trabajando con inalámbrico y en banda no licenciada. Hoy nos acompaña la torcida de Brasil, que es ALG.com, está con nosotros Erika, Lucas, Felipe, y de parte de Infinet, aunque no lo crean, también tenemos torcida en Brasil, que es Marcio, ahí está con nosotros también acompañándonos, él va a estar ayudándonos ahí en todo lo que es el chat. Y también tienen el botón de preguntas y respuestas, entonces ahí pueden colocar sus preguntas a medida que vamos avanzando. Entonces, yo creo que vamos iniciando, ya estamos en 34 personas, ya tenemos bastante gente, entonces voy a iniciar con la presentación de mi parte. No sé si Marcio quieras agregar algo antes de empezar. No, tranquilo, empecemos de una y después seguramente vamos a tener mucho más preguntas y dudas y curiosidades, así que sigamos. Como les comentaba, la idea de hoy, me dicen si están escuchándome bien, solo para confirmar antes de iniciar. La idea de hoy es hablar un poco sobre el ruido electromagnético. Entonces, listo, perfecto. Aquí Juan nos comenta que sí nos está escuchando bien. Ahí están todos viendo la presentación, supongo. Entonces, el ruido electromagnético pues es uno de los grandes problemas que enfrentamos todos los días en banda no licenciada. Y en las bandas que posiblemente sean no licenciadas en un futuro cercano, eso es importante entenderlo. Aunque se libere, por ejemplo, la banda de 6 GHz, que es una de las que está ya empezando a abrirse en muchas partes del mundo, en poco tiempo pues vas a llegar a tener el mismo uso intensivo que tiene la banda de 5. Entonces, lo que hagamos en 5, pues también habrá que hacerlo en 6. O sea, las dos bandas al final van a terminar siendo o teniendo los mismos problemas y por lo tanto tendremos que aplicar las mismas soluciones. Como les comentaba, para los que van llegando, hoy está con nosotros nuestros amigos de ALG.com, toda la torcida brasilera de ALG.com o brasileña de ALG.com. Ellos van a hablar a continuación de que yo termine y les van a contar un poco la visión que tiene ALG.com sobre este tema. Por ahora, vamos a hablar desde el punto de vista de Infinet Wireless, de nuestras soluciones de radio. Hoy yo traje 3 temas para comentar. Uno de ellos es todo el tema de Single Carrier, de esa tecnología nueva que Infinet desarrolló hace aproximadamente unos 4 años y medio, que es una de las disrupciones que hicimos en todo el tema de la transmisión de datos, y les voy a explicar un poco de qué se trata este concepto. Luego vamos a hablar de las técnicas tradicionales que nosotros aplicamos en nuestras familias de productos que manejan todavía OFDM, cómo tenemos algunas técnicas avanzadas para poder manejar dentro de OFDM y sobrevivir a ese ruido electromagnético. Y por último, este webinar es patrocinado por Infinet Wireless, entonces hay que hablar sobre las soluciones de Infinet Wireless. Entonces vamos a hacerlo muy rápido para no aburrirlos. Si tienen preguntas, dudas, por favor, las pueden dejar ahí en el chat o en el botón de preguntas y respuestas. Mi compañero Marcio está súper atento a tratar de contestarlas y por lo menos colocarlas al aire para poder escucharlas. El primer concepto que es importante es entender un poco qué es la interferencia, ¿no? Porque cuando uno dice vamos a sobrevivir al ruido, pero en sí el ruido no es el fenómeno que tenemos que atacar. Realmente el fenómeno que tenemos que atacar es la interferencia. Ahora, la interferencia tiene varios orígenes. Uno de ellos es el terreno y los objetos físicos que hay en el terreno.
lo que nosotros llamaríamos la afectación de la primera línea, de la primera zona de Fresnel, cuando uno puede afectar esa línea de vista que uno llamaría en más de un 50% o en cierto porcentaje. También hay otros fenómenos como el fenómeno de reflexión, el fenómeno de difracción, incluso el fenómeno de refracción, que se da, por ejemplo, cuando uno pasa varias capas de oxígeno de una montaña muy alta a un valle. También hay factores ambientales porque nosotros pues estamos expuestos a la lluvia, a la neblina, a una cantidad de fenómenos físicos que ocurren en el trayecto en que esa onda electromagnética se propaga de un punto A a un punto B. En resumen, todas esas condiciones físicas, si ustedes ven, todavía no he hablado de la parte electromagnética, esas condiciones físicas, lo que están haciendo es que yo transmito una señal con cierta forma y al otro lado pues llega la misma señal pero un poco deformada y la idea es yo poderla reconstruir a partir de la información que me está llegando. Ese es el desafío que digamos tienen las soluciones inalámbricas. Cómo yo puedo tomar esa señal original versus la señal que realmente yo recibo y poder reconstruir toda la información que va en ella. Hay que tener en cuenta que existen una cantidad de medidas y de tecnología que se está desarrollando para lograr esto. Y cuando uno hace ese tipo de soluciones en la transmisión, se llaman medidas preventivas, y cuando la hace en la recepción, pues se llaman medidas correctivas. Entonces, de eso se trataría como entender un poco las técnicas que vamos a ver. Otro de las grandes fuentes de interferencia es lo que se conoce como el ruido electromagnético. Ahora, el ruido electromagnético, digamos que es una señal que puede estar en la misma frecuencia o cercana y que está básicamente distorsionando la información que yo estoy recibiendo, porque al estar en la misma frecuencia, pues, y no ser la información que originalmente yo envío, pues básicamente lo que está creando es una dificultad para poder entender lo que yo necesito entender, que es el mensaje de mi transmisor. Eso se da casi siempre en el receptor. Ese ruido electromagnético, por lo general, es importante solamente en la parte de recepción. En la parte de transmisión, digamos que no es importante, solamente en la parte de recepción. Ahora, existe un nivel de señal, que es el que yo tengo en mi receptor, y existe un nivel de ruido, y esa diferencia entre el nivel de señal y el nivel de ruido, que se ve ahí en el slide, básicamente lo que nosotros llamamos el nivel señal a ruido, o el nivel o el espacio que yo tengo para poder entender las señales. Por debajo del ruido, obviamente yo no puedo entender qué es lo que está ocurriendo, solamente lo puedo entender por encima de ese ruido electromagnético. Y hay un segundo parámetro importante y es la tasa de errores que me genera ese ruido junto con los otros fenómenos que yo tenía anteriormente, que era la parte ya de propagación física de la señal, y eso lo conozco como una especie de bit error test. En algunos equipos se llama, por ejemplo, en nuestro caso, retransmisiones, en otros se llama el T-BER. Existe una cantidad de parámetros que están asociados a lo mismo, es a medir qué tantos errores me está ocasionando el ruido electromagnético, la propagación, los fenómenos ambientales y qué técnicas yo puedo aplicar para corregir esos errores y para poder lograr una transmisión exitosa al otro lado. Esto era una pequeña introducción como para tener unos conceptos rápidos de qué significa la transmisión inalámbrica, o sea, de qué es lo que yo estoy buscando para enviar una señal desde un lado a un lado B, qué es lo que me está afectando. Acuérdense, en la parte de propagación es uno de los aspectos claves, importantes, y lo segundo es el tema de las otras señales electromagnéticas que pueden existir a la llegada en recepción, o sea, en el receptor, y que pueden distorsionar el mensaje o simplemente no dejarlo escuchar. Eso es lo que llamaríamos ruido electromagnético. Para eso, pues hemos venido haciendo una cantidad de técnicas y precisamente en estos 27 años Infinet es especialista en resolver este tema, en estos problemas, y ha innovado en tecnología.
Una de las grandes innovaciones que ocurrió, como les comentaba, hace más o menos unos 4 años y medio, 5, es todo el tema de single carrier. Single carrier no es algo nuevo, es algo que existía antes de OFDM, luego vino OFDM, y retornamos otra vez a single carrier, pero con una aproximación diferente, una idea mucho más interesante de cómo llegar a esa señal. ¿Qué es lo que ocurre con single carrier o con esta nueva tecnología? Básicamente aparece un techo que se encontró con OFDM, que el techo aparece más o menos entre 64 y 256 QAM. Lo que se encontró es que cuando los transmisores empezaban a modular en modulaciones cercanas a 64 y 256 QAM, el sistema o la forma en que está construido FDM empezaba a perder potencia. La potencia que perdía podría estar entre 6 a 14 dBm, lo cual es una pérdida excesiva de potencia. Por eso, digamos que los sistemas OFDM son muy raros de encontrar en modulaciones por encima de 256 QAM, porque básicamente por encima de 256 QAM las pérdidas de potencia pueden llegar a ser por encima de los 24 o 25 dBm, lo cual es casi que perdimos toda la potencia. Ahora, esto no tiene nada que ver con los componentes, ni con las antenas, ni con, digámoslo así, la parte tecnológica. Esto es algo inherente, o la parte de construcción, esto es algo inherente a la forma en que funciona OFDM. La forma en que funciona esa transmisión hace que las modulaciones tengan un techo. Y ese techo está entre 64 y 256 QAM. Y eso era un problema porque requería que si yo quería transmitir anchos de banda grandes, pues necesitaba canales de transmisión gigantes para poder, digámoslo así, complementar el problema y poder tener una transmisión grande. Ahora, hace 16 años que más o menos inició FM, pues nadie estaba esperando que un radio necesitara transmitir 1000 megabits por segundo. Todo el mundo hablaba de 10 megas y eso era un ancho de banda brutal, ¿sí? Y por lo tanto hace 16 años no era un problema. Ahora sí, porque ahora estamos buscando anchos de banda grandes, importantes. Y eso implica que las modulaciones tienen que subir, tienen que escalar. Es la única forma de yo poder transmitir más bits, modular alto. Si yo no modulo alto, pues no puedo transmitir tanta información. Por esa razón, nosotros en Infinet decidimos innovar, buscar esa tecnología que nos pudiera permitir llegar a esas modulaciones altas sin perder potencia, porque ese era el principio importante. O sea, yo poder llegar a esas modulaciones de 1024 QAM, por ejemplo, sin perder excesivamente la potencia, o sea, sin perder 14, 28 dBm de transmisión de potencia. Y por eso se desarrolló toda la tecnología de single carrier. Hay dos sabores, llamémoslo así, en single carrier. Uno inicialmente que es single carrier cycle prefix, y el segundo sabor es single carrier frequency domain equalization, pero ambos tienen el mismo principio. Ya les voy a explicar en detalle qué es. Ahora, lo importante de todo esto es que logramos dos cosas utilizando la tecnología de single carrier. La primera es que pudimos modular alto, que significa más bits, más ancho de banda, sin perder tanta potencia. Eso es muy importante. La segunda es que pudimos hacerlo con canales más pequeños. Es decir, que nuestros radios pueden transmitir muchos bits con pocos hertz. Y eso es un gran valor agregado porque nos va a permitir a nosotros poder llegar a anchos de banda importantes con canales más pequeños, y eso nos hace ser muy eficientes espectralmente. Y la eficiencia espectral tiene muchas ventajas al momento de sobrevivir al ruido, porque para que todos lo sepan, nosotros entre más ocupemos espectro, pues más vulnerables somos a que nos afecten señales de otros radios o otras fuentes electromagnéticas. Ya la vamos a ver también en detalle. Aquí lo importante es que quiero que sepan que la razón tecnológicamente hablando de que nosotros decidimos migrar a otra tecnología hace 5 años, 4 años y medio, fue por buscando
solucionar esos problemas de las altas modulaciones y no perder potencia cuando se logran. Y lo segundo es que en el mismo proceso logramos radios que fueran muy eficientes espectralmente, lo cual nos garantiza que podamos transmitir muchos bits con pocos hertz. Ahora, parte de cómo se hace ese proceso, básicamente inicia analizando cómo funciona OFDM. Entonces, OFDM es una cantidad de pequeñas portadoras, se llaman subportadoras, donde cada subportadora de ellas está modulando un pedazo de la información. Es decir, que cada una de ellas lo que hace es que toma una fracción de la información, la modula, arma una portadora modulada y luego hay un mezclador que toma todas esas subportadoras, las mezcla en una sola señal RF y la inyecta a la antena para salir hacia el otro lado. Ese proceso, como yo les digo, tiene un techo, un límite, que es básicamente 64 QAM. Cuando yo llego a 64 QAM, empiezo a perder potencia. Cuando yo llego a 256 QAM, ya pierdo absolutamente toda la potencia. O sea, por encima de 256 QAM, las pérdidas son excesivas. Por encima de 64 QAM, existen muchas pérdidas, de todas formas. Entonces, eso, digamos que OFDM tiene muchas ventajas, como por ejemplo, previene problemas de multitrayectoria cuando las ondas se reflejan, ayuda, por ejemplo, en escenarios de línea de vista parcialmente obstruida, sobrevive muy bien en espectros interferidos, pero tiene la desventaja que, como les digo, hace 15 años no se sabía, se vino a saber ahora porque pues ahora necesitamos modular mucho más alto, que es básicamente que tiene un techo en cuanto a modulación. Lo que hacemos con single carrier es que básicamente en la actualidad se pudieron desarrollar chipsets que son tan poderosos que son capaces de hacer una cantidad de instrucciones de tipo software, es decir, algoritmos, un software que está corriendo en ese chipset, y ese chipset es capaz de crear una señal exactamente igual, en teoría, o muy parecida a lo que sale en OFDM. Es decir, la señal es muy parecida a lo que teníamos en OFDM, pero no es creada a partir de subportadoras y un mezclador RF, no, es creada a partir de un software. Y ese software genera esa señal modulada, muy similar a la de OFDM, luego la suaviza, la amplifica y la envía a la antena. Ahora, esa señal que está siendo generada a partir de un software, pues no tiene las restricciones de modulación y de pérdida de potencias que tiene OFDM, porque básicamente es algo que no tiene una mezcla RF. No existe un proceso analógico que mezcle las señales RF, sino que es una salida directa en RF a partir de un algoritmo. Y ese cambio permite que los radios que tienen este tipo de proceso son radios que pueden modular muy alto sin perder potencia, y por eso podemos llegar a altas modulaciones. Adicionalmente a eso, tiene una ventaja más, este tipo de radios que utilizan este algoritmo o la forma de generar la señal a partir de un software, y es que son definidos por software. Es decir, que si yo cambio el software, si yo cambio las instrucciones, si yo encuentro una mejor manera de transmitir bits, si yo encuentro una mejor manera de que esa señal sobreviva mejor al espectro, significa que yo cambie el radio. Es decir, que cada vez que yo lanzo un release de software o de firmware en mi radio cambia, evoluciona. Y eso es otra de las grandes ventajas. ¿Por qué? Porque yo, una vez que envío un radio de fábrica, que es OFDM, y llega a manos de mis usuarios, no lo puedo cambiar. Básicamente es el mismo radio porque es algo que depende del hardware. Mientras que un radio que yo envío con SDR, así es como se llama la tecnología, Software Defined Radio, yo lo puedo cambiar en un año. Yo le puedo enviar un algoritmo que es mucho más efectivo para sobrevivir a cierto tipo de ruido, y eso hace que el radio funcione mejor, tenga mejor performance y pueda entregar mejores anchos de banda y no tengo que cambiar el hardware. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que tiene toda esta tecnología de single carrier. Marcio, ¿tenemos preguntas o hasta ahora bien? Tranquilo, sigamos por ahora.
me parece que no tenemos dudas. No tenemos dudas. Ok, perfecto. Otra de las grandes ventajas que tiene toda esta tecnología de single carrier es que las tecnologías OFDM estaban interrelacionadas, por ejemplo, los MIMO 2x2 o 4x4. Para hacer un paréntesis ahí, MIMO significa múltiples entradas, múltiples salidas. Es decir, que yo tomo la información, la divido en dos polaridades, una es vertical, la otra es horizontal, y la envío a través de mi antena. Entonces, mi antena tiene como dos señales simultáneas, vertical y horizontal. Se llama MIMO 2x2, que son dos entradas de información, dos salidas de información, que es vertical y horizontal. Ahora, hay también MIMO 4x4, que significaría que yo divido la información en 4 y la transmito en 4 polaridades. Lo que pasa es que cuando la señal se propaga a través del aire, en ese momento esas polaridades tienden a acercarse, tienden a buscarse, a deformarse como tal la vertical y la horizontal, y eso dificulta, por ejemplo, en MIMO 4x4 enlaces de larga distancia que son más de 10 kilómetros o más de 8 kilómetros. Entonces, cuando yo tengo enlaces por encima de 8 kilómetros, por lo general ese MIMO 4x4 empieza a tener problemas. MIMO 8x8 peor, porque las polaridades todavía están más cerca. Entonces, por lo general, la arquitectura que es mucho más estable, tanto para enlaces cortos como para enlaces largos, es la arquitectura de MIMO 2x2. Por eso, en Infinet es la arquitectura que nosotros utilizamos. Utilizamos en todas nuestras soluciones de radio MIMO 2x2, es decir, transmitimos en vertical y transmitimos en horizontal. Ahora, en OFDM uno puede, o digamos, tiene que interrelacionar la modulación de vertical con la modulación de horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense a dos ciclistas. Está el ciclista que va por el carril vertical y va el ciclista por el carril horizontal. Ellos son del equipo OFDM y el ciclista del carril vertical tiene piedritas en el camino, es decir, tiene interferencia. Mientras que el ciclista que va por el carril horizontal no tiene piedritas. ¿Qué pasa cuando un ciclista ve rocas o problemas en la vía? Pues él baja la velocidad porque se puede caer. Entonces, básicamente eso es bajar la modulación. Entonces, él baja la velocidad, va más despacio. Como son del equipo FDM, el ciclista que va por el carril horizontal tiene que ir a la misma velocidad del vertical. Así son las reglas. OFDM lo exige. Así es como funciona. Entonces, los dos se van a la misma velocidad. Eso en términos de transmisión de datos significa que cuando yo transmito por vertical y modulo a cierta modulación y vertical está interferido, eso me afecta, esa interferencia me afecta horizontal, aunque horizontal no esté interferido, porque están interrelacionados. Eso pasa en OFDM. En single carrier no ocurre eso. En single carrier, el equipo single carrier de ciclistas, el ciclista que va por vertical baja su velocidad porque hay piedritas, pero el ciclista que va por horizontal pues va a la velocidad que puede porque está libre la vía. Entonces, yo puedo transmitir un poco menos de ancho de banda por vertical, mucho más ancho de banda por horizontal, y al final a mí lo que me interesa es la suma de los dos. Entonces, por eso los sistemas que se basan en single carrier tienen la ventaja de que transmiten más ancho de banda, porque pueden independizar las modulaciones de cada polaridad. Eso no ocurre en OFDM por la misma forma de que funciona esas soportadoras y el mezclador analógico que existe para poder salir a la antena. Entonces, esa es una ventaja y por eso nuestros radios que utilizan la tecnología single carrier tienen a veces hasta un 50% más de capacidad, porque si yo tengo mucha interferencia en vertical, poco en horizontal, hay otro paréntesis, porque siempre hay más interferencia en vertical y menos en horizontal, porque vertical va de arriba a abajo, ¿no? O sea, es vertical. Entonces, cuando un radio o varios radios golpean una torre, pues iluminan toda la torre de arriba a abajo. Por eso vertical es más fácil de encontrarlo en toda la torre, mientras que horizontal pues va de izquierda a derecha. Entonces, cuando él golpea la torre, puede golpearla en un pedazo de la torre y no en toda la torre de arriba a abajo. Entonces, por eso es menos probable que horizontal esté interferida. No significa que no lo esté, simplemente que es un poco menor la interferencia casi siempre en horizontal y mucho mayor en
vertical. Hasta ahí vamos. Ya casi acabamos la parte. Sí, adelante. Bueno, tenemos una pregunta aquí de Miguel Ángel García Isidro con relación a posicionamiento de antenas en 45 grados en zonas con mucho ruido. La pregunta es si eso es una buena idea. Depende de la tecnología. A ver, más o menos lo que esperaría uno es 3 dB de atenuación. Pero realmente no es mucho lo que se aporta. Y sin embargo, digo depende de la tecnología porque, digamos, nuestros radios no lo necesitan. Nosotros no trabajamos con lo que se llama XLAN, sino trabajamos vertical horizontal. Esa es la forma en que trabajamos. Ahora, cuando se colocan en XLAN, o sea, en X, lo que sucede es que de pronto aíslo 1, tal vez hasta 3 dB, 1, 2, 3 dB máximo. No es mucho, realmente lo que gano. Y sí pierdo un parámetro muy importante, y es buena la pregunta por eso, que se llama el error de vector. El error de vector, imagínense en que es la distorsión que pueden tener las constelaciones de QAM, de modulación. Entonces, ustedes imagínense que para poder yo transmitir una señal en modulaciones altas, en QAM, armo una constelación, que son como punticos que yo coloco en 4 cuadrantes. Entonces, esos punticos deberían estar en ciertos sitios, pero cuando yo lo pongo en X, lo que pasa es que se desvían, se corren. A eso se le conoce como error de vector. Es decir, no están donde están, sino están en otro lado. Y eso hace que modulen yo más bajo. Entonces, no es que no se vaya a conectar el radio se conecta. Lo que va a pasar es que no va a alcanzar las más altas modulaciones. Le va mucho mejor al radio con vertical y horizontal. Hay otras tecnologías de otras marcas que ellos decidieron irse por XLAN y por lo tanto diseñaron su radio para que el error de vector no ocurra. Pero realmente la utilidad es de escasamente 1, 2 o máximo 3 dB de aislamiento. O sea, realmente no ayuda en mucho. Y sí, pues complica toda la instalación porque es mucho más sensible para poderlo alinear. Hay que hacer una cantidad de cosas para que funcione bien y realmente no aporta mucho. Eso será como la explicación. En nuestro caso, no hay necesidad. Sigamos hablando un poco entonces sobre eficiencia espectral. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que cuando yo utilizo un canal en un radio, realmente tengo que tener en cuenta el ancho de banda que ocupa el canal en el espectro, pero también sus dos bandas de guarda. Es decir, la parte del espectro a la derecha y a la izquierda de ese canal, que van a tener el mismo tamaño que tiene mi canal. Es decir, que si yo utilizo un canal de 40 MHz, pues necesito 40 MHz a la izquierda y 40 MHz a la derecha. Por eso, ser eficiente espectralmente es muy importante, porque la vulnerabilidad que tiene una frecuencia se da no solamente en el canal en sí, sino al lado izquierdo y derecho. Si yo estoy hablando de un canal de 40 MHz, no soy vulnerable en 40 MHz, soy vulnerable en 120 MHz. Si yo hablo de un canal de 15 MHz, soy vulnerable en 45 MHz. Si yo hablo de un canal de 80 MHz, soy vulnerable en 240 MHz. Por eso, en la medida de lo posible que sea posible utilizar un canal pequeño, siempre voy a ser mucho más robusto para poder sobrevivir al ruido. Pero canales pequeños requieren modulaciones altas para poder transmitir muchos bits. Y por eso el tema de eficiencia espectral es muy importante, porque eso me ayuda a sobrevivir al ruido. Y otra de las ventajas que tenemos ya particularmente de un modelo de equipo es que nosotros logramos una tecnología que puede romper la información en dos canales. Entonces tenemos una tecnología de radio que tiene dual band. Es decir, que yo puedo tener dos frecuencias en dos partes del espectro completamente diferentes y las dos están trabajando simultáneamente como si fueran una, pero realmente están rotas en el sentido de que son un pedazo del espectro en 40, otro pedazo del espectro en 40 o en 20 o en 10, y eso me permite adaptarme y sobrevivir mucho mejor al ruido. Es decir, no nos vamos al canal de 80, sino nos mantenemos en canales pequeños.
Otra de las técnicas que estamos utilizando con nuestra tecnología Single Carrier es lo que nosotros llamamos Hybrid FDD. Aquí un paréntesis, tenemos dos tipos de transmisión. TDD, que es como el radioteléfono, o sea, que uno pulsa, habla, suelta, escucha. Algo así funcionan los radios. Y tenemos el teléfono, que sería FDD, que es básicamente que uno puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Ese tipo de transmisión en no licenciado, por lo general es TDD. Es decir, por lo general los radios son de tipo radioteléfono. Sin embargo, en tecnología single carrier es posible utilizar dos frecuencias diferentes al lado y lado del enlace. Aunque seguimos siendo TDD, podemos tener una de las ventajas de FDD y es que yo puedo tener frecuencias de recepción diferentes al lado y lado del enlace. ¿Por qué es útil eso para sobrevivir al ruido? Porque nos permite tener la mejor frecuencia de recepción en cada lado del enlace. Los espectros siempre en un enlace van a ser completamente diferentes a ambos lados del enlace. Es decir, una cosa es el espectro al lado izquierdo y a 10 kilómetros es completamente diferente el espectro. Y si yo me puedo adaptar a la mejor frecuencia de recepción, pues puedo sobrevivir a ese ruido electromagnético. Y esa es otra de las ventajas que tiene las soluciones de single carrier, y es que son hybrid FDD. Y otra de las ventajas es que somos instant DFS. Instant DFS es Dynamic Frequency Selection, es decir, selección dinámica de frecuencias. Nosotros podemos escoger, regáleme un instante, se fue la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, Ahora te vemos. Listo, un momento. Ahora, ya volvió. Y es que se me fue la presentación en el computador. Entonces, ya la volvemos a compartir. Entonces, DFS es Dynamic Frequency Selection, que quiere decir que el radio selecciona dinámicamente la frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, cuando sube el enlace, él busca la mejor frecuencia. Normalmente lo lidera el maestro, pues el maestro busca la mejor frecuencia y él dice, sintonicémonos en la frecuencia 1. El esclavo lo sigue y se enganchan, o sea, sube el enlace. Luego, con el tiempo, cada cual está revisando constantemente, por eso se llama instant, porque está constantemente haciéndolo, y en cada lado migran a la mejor frecuencia disponible. Entonces, después de que él inició el enlace con la frecuencia 1, el lado esclavo, por ejemplo, se puede mover a la frecuencia 2, porque es la mejor que existe en su lado, y el lado maestro se puede mover a la frecuencia 3. Es decir, se adaptan a la mejor frecuencia de recepción en cada lado del enlace automáticamente. Esa es la maravilla que tiene Instant DFS. Es una característica muy interesante que tenemos en Single Carrier, aparte de la de HFDD. O sea, esto es un HFDD, pero es automático. Entonces, es algo que es muy interesante que se puede encontrar en las soluciones de tipo Single Carrier de Infinet. Y obviamente, pues eso me permite sobrevivir al ruido. Rápidamente, sobre OFDM. OFDM no significa que se acabó, pasamos la página, no lo vamos a volver a saber o a utilizar. Básicamente OFDM lo que pasa es que quedó como en un nivel de más o menos 64 QAM a 256 QAM. Ahí es donde quedan las últimas partes de la tecnología. Habrá muchos adelantos, muchos intentos de hacer algo diferente, pero básicamente van a ser para corta distancia, porque para más allá de 8 kilómetros es muy difícil poder solventar esos problemas que ya tiene como tal la tecnología OFDM. Sin embargo, también en OFDM tenemos técnicas muy interesantes. Por ejemplo, los radios de Infinet en OFDM, las familias que son OFDM, que ya vamos a ver que son las familias R5000, nosotros hacemos ecualización en el dominio del tiempo. Por lo general, todo el mundo hace ecualización en el dominio de la frecuencia, es decir, trata de ecualizar la potencia que yo recibo en las diferentes frecuencias o en el rango de frecuencias para formar esa campana de Gauss bonita que todo el mundo le gusta y conoce. Eso es una ecualización en el dominio de la frecuencia. La tenemos, nosotros también la hacemos. Pero adicionalmente a eso, nosotros también ecualizamos la fase
y ecualizamos la amplitud, es decir, hacemos ecualización en el dominio del tiempo. Es más difícil y por eso, digámoslo así, no todo el mundo lo tiene, nosotros lo tenemos, y esa es una de las explicaciones de por qué los radios Infinet, siendo OFDM, sobreviven mucho mejor al ruido electromagnético, y es porque ecualizamos en el dominio del tiempo. No es la única, ¿no? Hay más, pero digamos es una de las razones. La segunda razón, que también lo hacemos y que muchas marcas también lo hacen, es la modulación adaptativa. Tenemos también la parte de corrección de errores, es decir, podemos repetir las tramas en caso de que la trama llegue errada al otro lado. Entonces nosotros sabemos que llegó errada y reenviamos la trama. A eso lo llamamos retransmisiones y básicamente es corrección de errores. Tenemos analizador de espectro incorporado, también lo tienen las familias que tienen single carrier, que nos permite dar una visión del espectro. Tenemos un analizador que puede hacer lo que nosotros llamamos una prueba combinada, que básicamente corre el análisis de espectro en el lado remoto, en el local, y luego une las dos gráficas en una sola gráfica, y yo puedo leer una sola gráfica mezclando las dos para escoger la mejor frecuencia. Eso es una ventaja que tiene el analizador de espectro nuestro. Y tenemos un analizador de propagación, todos esos problemas de propagación que vimos, de reflexión, refracción, difracción, todo ese tipo de problemas se pueden entender con la herramienta de propagación que la llamamos herramienta de alineación. Ahí podemos ver el MIMO 2x2, o sea, el vertical, el horizontal, con las dos barritas, el aislamiento electromagnético que hay entre las dos polaridades, y eso nos da una información adicional para poder tomar decisiones de cómo está el enlace. Adicionalmente a eso, nosotros utilizamos un tipo de trama que se llama TDMA, que nos permite solucionar problemas de interferencias intersímbolo. Las interferencias intersímbolo se producen por la multitrayectoria. Cuando golpea un objeto o un edificio, la señal puede llegar varias fantasmas de la misma señal al mismo tiempo, lo cual es bueno, porque con esos fantasmas yo puedo armar mi señal original, pero es malo porque puede crear una interferencia que se llama interferencia intersímbolo. Con TDMA nosotros lo solucionamos, ahí rápidamente se explica. Básicamente lo que hace es que como que utiliza lo mejor de cada señal para poder reconstruir la señal original, y de esa forma, en lugar de desaprovechar la multitrayectoria, lo que hace es que la utiliza como una forma de tener múltiples fotocopias, entre comillas, de la misma información y poder reconstruir un mejor original. La estructura de trama de TDMA también tiene algunas ventajas interesantes. Yo puedo fijar la latencia. Eso es algo interesantísimo, sobre todo en enlaces largos, enlaces de más de 40 kilómetros. Yo puedo tener latencias de 2 milisegundos, de 4 milisegundos en soluciones TDMA, tanto en OFDM como en single carrier. Y lo segundo es que yo puedo fijar el ancho de banda en cada dirección del enlace. El enlace puede decir, por ejemplo, 80-20, 50-50, es decir, la cantidad de información que va en cada dirección yo la puedo fijar, y eso me puede ayudar en muchas situaciones. Eso también es gracias a la parte de tramas TDMA. Rápidamente, era un panorama de las tecnologías que manejamos. Entonces, tenemos tecnologías single carrier, tenemos tecnologías OFDM, manejamos las dos. En OFDM, si ustedes ven, le estamos agregando más cosas, no es el OFDM típico, sino que hemos investigado, hemos innovado en una cantidad de herramientas adicionales que nos van a permitir sobrevivir a ese ruido electromagnético y tener enlaces más confiables, más estables. Y single carrier de por sí es algo disruptivo, es algo nuevo que nos está ayudando a que básicamente ustedes tengan más ancho de banda, tengan enlaces más confiables y que tengan una menor latencia. Ahora hablemos rápidamente de las soluciones de Infinet Wireless para darle paso a nuestros amigos de Alegecom. Entonces, sí, adelante. ¿Me permites aquí un espacito para las preguntas? Claro que sí, adelante. Bueno, entonces, una pregunta que viene de Edwin Olivares. ¿Por qué no aplicar un single carrier a 4x4 MIMO? En parte, single carrier como tal podría funcionar con MIMO 4x4. El problema es MIMO 4x4. Por la misma razón que les explicaba.
cuando yo tengo el MIMO 2x2, tengo vertical y horizontal, ellos tienden a acercarse cuando ellos se propagan por el aire. O sea, el aire, acuérdense que el aire está lleno de oxígeno, está lleno de agua, está lleno de una cantidad de factores que van a hacer que se distorsione ese MIMO 2x2. Cuando yo tengo dos portadoras, pues digamos que yo puedo entender más o menos cuál es vertical y cuál es horizontal y poder manejarlo. Cuando yo tengo 4, entonces yo tendría vertical, una a 45 grados, otra horizontal, otra a, no sé, otros 45 grados, y de esa forma voy creando esa constelación, ¿cierto? Ahí se vuelve más difícil porque cuando se acerquen, yo no voy a saber si es la de 45, si es la de 90, la de 0, la de 180 grados, es decir, se me va a volver mucho más difícil poder controlar eso, y eso me va a generar errores, y por lo tanto voy a terminar modulando más bajo de lo que podría hacer con MIMO 2x2. Por eso las tecnologías de MIMO 4x4 funcionan muy bien a 150 metros, a 200 metros, que es Wi-Fi. Con Wi-Fi funcionan bien, porque no tengo esos problemas de propagación. Pero cuando yo voy a montar un enlace de 10 kilómetros, de 8, de 30, de 60 kilómetros, pues ahí ya las condiciones son diferentes. Por eso MIMO 4x4 para nosotros es una tecnología que solo sirve para corta distancia, lo mismo que MIMO 8x8. Muy bien. Ahora una pregunta de Abel Carrillo. La característica de FS significa más ciclos de CPU en el equipo, y ello ocasionaría una baja en el rendimiento del enlace y baja de velocidad del enlace. ¿La característica de qué, perdón? DFS. DFS. No, realmente cuando uno tiene instant DFS en las familias que son single carrier, que ya la están viendo ahí en la foto, realmente él no tiene problemas digamos, de desgastarse en buscar la portadora, porque es algo innato que está funcionando. La razón es que él tiene un tiempo de recepción en DF, en single carrier. Entonces, hay un tiempo donde él está escuchando. Entonces, ese tiempo lo aprovecha para escuchar la señal del otro lado y a la vez poder sensar frecuencias. Digamos lo que lo hace en tiempos de nanosegundos. Entonces, él es muy rápido. También es parte porque el procesador es un procesador gigante. Para que ustedes hagan una idea, un equipo como el XG1000, como el XG, como el Quanta 5, estamos hablando de más de 900.000 paquetes por segundo. Estamos hablando de muchísimos paquetes por segundo de procesamiento. ¿Por qué? Porque son equipos que tienen un procesador gigante, robusto, que está haciendo la señal. Lo más difícil del procesador es hacer la señal, la salida modulada. Ya el resto, analizar frecuencias, poder cambiarse de frecuencia, o sea, son cosas muy rápidas que las va a hacer porque realmente están diseñados para procesar una cantidad increíble de información. Por eso esa tecnología de single carrier se empezó a desarrollar hace 5, 4 años, porque los procesadores que habían antes no eran tan robustos y tan grandes en el sentido de procesamiento, y tan pequeños en el sentido de poderlos meter en una board para poder hacer toda esa cantidad de cálculos. Entonces, estamos con entre comillas, una supercomputadora dentro de los radios que son capaces de hacer toda esa cantidad de cálculos para generar esa portadora, y obviamente adicional pueden sensar frecuencias, pueden cambiarse de frecuencias instantáneamente, pueden hacer una cantidad de cosas simultáneamente. Rápidamente, XG1000, 1000 megabits por segundo, XG 500 megabits por segundo, Quanta 5, 460 megabits por segundo, Quanta 70 en la banda de 70 gigas, 480 megabits por segundo. Tenemos la tecnología single carrier en estas líneas de equipos. Funciona, la hemos venido trabajando desde hace más de 4 años y somos expertos en esa parte. Solo como una característica adicional, las soluciones XG1000, XG y Quanta 70 soportan fibra óptica directamente en el radio, que es una ventaja interesante. La familia R5000 son familias OFDM,
con todas las mejoras que le hemos hecho a OFM, como ustedes ya lo vieron, todo el tema de poder hacer la ecualización en el dominio del tiempo, el tema de TDMA, que es algo que es un firmware que le cargamos a los radios, todo el tema de esa, digámoslo así, robustez que tiene en el momento de transmitir la señal electromagnética, y eso nos va a permitir sobrevivir al ruido. Entonces tenemos soluciones de antena externa, antena integrada, soluciones de punto multipunto que nos permiten sobrevivir al ruido. Como algo adicional, tenemos opciones de ciberseguridad entre los mismos radios R5000 que nos permiten sobrevivir a 3 tipos de ataques, que son ataques de suplantación, hombre en la mitad y acceso remoto indebido. Esto ya está dentro de los radios, esto ya opera dentro de los radios, no hay que pagar más, solamente hay que configurarlo. Y es una ventaja muy grande porque yo puedo hacer lo que nosotros llamamos un perímetro electrónico de seguridad con el mismo radio. Podemos hacer calidad de servicio, podemos diferenciar, tenemos hasta 16 colas de prioridad. Y ya para cerrar, porque yo sé que me he tomado mucho tiempo, ya para cerrar, nosotros como marca les estamos aportando en 2 cosas. Primero, la parte de Customer Equity. Nosotros podemos ayudarles a innovar en esos proyectos y poder facturarle más a los usuarios, o si ustedes son un usuario final, podemos ayudarles a que innoven en ese mismo enlace. Es decir, ese enlace les va a servir para videoconferencia, videovigilancia, zonas Wi-Fi, voz sobre IP profesional. Todo va a funcionar a través del enlace diferenciado, priorizado, con toda esta robustez a nivel RF para poder sobrevivir al ruido y tener bajas latencias y anchos de banda interesantes. Entonces, toda esa información va a poder fluir y por lo tanto el Customer Equity va a poder crecer. Y lo segundo es que el Customer Lifetime Value, que es la cantidad de tiempo que ustedes son clientes o que sus clientes son clientes de ustedes, es baja, o sea, crece porque el OPEX baja. Es decir, la parte operativa en los radios de Infinet es muy baja. Nosotros no tenemos que hacer tantas visitas de soporte, no tenemos que estar cambiando frecuencia constantemente. En parte por todas las técnicas que les mostré de sobrevivir al ruido, tanto en la familia Single Carrier como en las familias OFM, y también por la parte de construcción. Somos IP66, IP67, tenemos encerramiento metálico en aluminio militar grueso, que nos va a aislar de la radiación electromagnética y la radiación ultravioleta. Las antenas integradas son de muy, muy buen performance, son bastante agudas, y el rango de temperatura es grande, vamos desde menos 55 grados hasta más 60 grados, y lo hemos utilizado en todo tipo de climas en Latinoamérica, selva, alta montaña en Chile, más de 5.000 metros, costa, por ejemplo en Cartagena, al lado del mar, y tenemos la experiencia y hemos logrado pues posicionarnos como una marca robusta que les va a poder ayudar en esos 2 aspectos, innovación y un OPEX muy, muy bajo. Eso era lo que les quería contar. De verdad, muchísimas gracias. Creo que me extendí bastante. Si tenemos más preguntas que de pronto no contestamos, pues vamos a tratar de hacerlo por correo. Y ahora le doy la palabra a nuestros amigos de ALGcom. Vale, bueno, gracias ahí, Carlos, por la presentación. Creo que hay un montón de informaciones ahí que quizá la gente no conoce o no tiene ahí mucha información. Y bueno, sabemos ahí que la radio tiene un papel muy importante en el punto a punto, ¿sí? Bueno, para que los que aún no estaban en la presentación, me presento. Yo soy Lucas de Brasil, de ALGcom, fabricante de antenas. Estamos aquí con Erika, Felipe también ahí de nuestro equipo. Y la idea también es seguir ahí más o menos con puntos, con informaciones, con sugerencias de antenas para punto a punto, ¿ok? Claro que para lograr ahí una ganancia, una capacidad buena para tu punto a punto, tú necesitas ahí radios robustos y, por supuesto, también antenas robustas, ¿sí? Donde tú puedes ahí aprovechar el máximo de capacidad, de tecnología de tus equipos, ¿ok? Erika. Bueno, gracias Carlos por todas las informaciones ahí. Como Lucas ya comentó, tiene muchas informaciones que sepa mucha gente no sepan. Bueno, aquí como nosotros ya nos presentamos, ¿puede pasar la pantalla, Lucas? Estamos aquí para hablar sobre el webinar, cómo sobrevivir el ruido, ¿sí?
un tema que es demasiado importante para todos los proveedores. Pero hablando un poquito más de ALG ahora, para la gente que aún no conoce nuestros productos, nuestra marca, quién somos, dónde estamos ubicados y todo más. ALG es una marca 100% brasileña, ¿sí? Estamos ubicados aquí en el extremo sur del país. Hacemos fronteras ahí con Argentina, Uruguay, y bueno, aquí desarrollamos nuestros productos 100% aquí en la fábrica. Les comento que tenemos un departamento de ingeniería que ahí se va la inversión en los productos, este desarrollo en los productos de alta calidad, de alta performance. Entonces, todo se va aquí mismo en la fábrica, en la fábrica. Se pasa todo con... ¿qué pasa con la pantalla? Vamos a esperar un poquito. Dame, sí, ahí, ya está. Perfecto. Bueno, como les comentaba, que tenemos este departamento de ingeniería. Felipe, que estás aquí con nosotros, es un ingeniero de aplicaciones ahí. Entonces, Felipe participó de varios proyectos de antenas, de todos los productos que desarrollamos, y tiene mucho conocimiento ahí de toda la marca. Pero si empezamos ahí por la parte de exportación con los países que están más cerca de nosotros, como los buenos amigos de Argentina, Colombia, Perú, empezamos todo este proceso de exportación con los países que están más cerca de nosotros. Pero bueno, ahora estamos empezando a exportar para los países que están más distantes de nosotros, las culturas que son un poquito más diferentes de nosotros aquí, y eso es un desafío, ¿sí? Y bueno, ahora estamos con las distribuciones por más de 30 países. Tenemos distribuciones en Canadá, en Estados Unidos, por toda la parte de otro lado del mundo, como Filipinas, África del Sur. Y bueno, estamos ahí trabajando para la gente conocer mucho más nuestra marca y nuestros productos. Sí, entonces estamos aquí hoy para hablar del ruido, de la interferencia. Carlos ya ha comentado mucho por la parte de interferencia y la importancia que los radios tienen en un enlace, en un punto a punto, y toda la ganancia de la importancia del radio que tiene en su enlace, ¿sí? Pero las antenas, los equipamientos como pasivos que decimos, también tienen mucha importancia cuando hablamos de interferencia. Mucha gente piensas que no tiene tanta importancia hablar de los radios, solamente de los radios, pero las antenas también tienen una extrema importancia, principalmente porque ahora las antenas, por la demanda y por mucha competencia, están mucho acerca de las antenas, están mucho cerca una de la otra en la torre. Eso que se acaba generando el ruido, ¿sí? Se escuchando mucho más el ruido. Es como cuando cuando tenemos una conversación con una persona, y por enseguida tenemos otra persona conversando, pues, platicando por otro tema, y por más que quedamos no prestar atención en esta conversación de la otra persona, aún escuchamos lo que están diciendo, ¿sí? Aún estamos escuchando algunas cosas que están diciendo. Eso se pasa el ruido, eso es lo que ocurre con el ruido, la interferencia, y eso que se pasa con las antenas, que acaban escuchando todo lo que están acerca de nosotros. El ruido que está arriba, abajo, por todo lado, que no podemos escapar, principalmente cuando tratamos de antenas abiertas que no tienen mucho esta capacidad de isolar el ruido. Entonces ahí traemos algunos puntos que debemos analizar cuando estamos hablando de ruido, lo que achamos que es importante decir cuando se trata
de ruido y de las antenas, ¿sí? Bueno, el primer punto que traemos ahí es el SNR, la relación sinal-ruido. Cuando hablamos de SNR, es importante tener en cuenta que tenemos dos puntos. El primer punto es el piso de ruido, la potencia del ruido, que ahí por la análisis de espectro que podemos percibir, este espectro que tenemos, vamos a poder entender, evaluar el piso de ruido que tenemos en nuestro escenario. Eso ya queda el nivel de interferencia que vamos a tener en nuestro enlace, en nuestro punto a punto. Entonces, es mucho importante cuando tenemos un enlace hacer esta evaluación de espectro, ¿sí? Que ahí ya podemos percibir cuánto de ruido vamos a tener y así tener en conjunto para evaluar el SNR. Por ejemplo, un SNR de menos 90 dBm menos 80 dBm es un SNR bueno, es un SNR que podemos trabajar y que vamos a tener una performance buena. Pero si tenemos un SNR, disculpe, un piso de ruido de menos 50, de menos 55 dBm, eso ya tenemos un piso de ruido con mucha interferencia, que ya está bastante saturado. Entonces, ahí son algunos puntos que debemos analizar cuando estamos tratando de SNR. El segundo punto que es importante para el SNR es la potencia del señal, la potencia de señal de las antenas. Entonces, cuando vamos a elegir la antena, es importante elegir una antena que tiene la ganancia para poder transmitir un señal y así tener esta relación de señal-ruido, que es la diferencia entre la potencia de señal y la potencia del piso de ruido, la potencia del ruido. Hablando un poquito sobre este espectro, esta análisis de espectro, lo que necesitamos hacer también es elegir nuestro canal que vamos a utilizar. Es recomendable que siempre buscamos los canales que están más limpios, más libres de interferencia. La frecuencia que vamos a utilizar, que también es demasiado importante, y la antena que vamos a utilizar. Eso son los factores importantes que van a impactar nuestro enlace cuando, como decimos, en el todo, ¿sí? Que van a garantizar una performance mejor. Así es. De hecho, el tema ahí con el piso de ruido, claro que si tú tienes ahí antenas abiertas, como Erika nos comenta, una antena abierta nos lleva ahí una tecnología para mitigar el ruido. O sea, el piso de ruido va a ser más alto porque la antena no está mitigando el ruido. Claro que eso, el estudio previo, es importante que tú hagas antes de subir las torres para que tengas una idea de tu escenario. Que tanto ruido tú tienes en tu punto a punto, porque ahí con la información esa tú puedes ahí elegir el radio robusto y la antena también que quizá lleva ahí una tecnología, una feature de mitigación de señal, ¿ok? Y con el tema ese de rechazo de ruido, para tener ahí un piso de ruido quizá más bajo, rechazando el ruido de la antena, hay otro punto muy importante, ahí quizá el punto más específico para el punto a punto, que es el front to back, ¿sí? La relación frente-espalda de una antena. Como fabricantes, creemos ahí que nuestro deber es tener toda la información transparente, así que si tú mires ahí la hoja técnica de nuestras antenas, hay la información de front to back, y el front to back es la diferencia de la potencia en el lóbulo principal, o sea, porque estamos ahí, presupondo que tú estás alineando tu antena 100%, o sea, la capacidad de la radio está en el lóbulo principal, o sea, la diferencia del lóbulo principal con el lóbulo trasero. O sea, ahí, por estándar, una medida entre 165 grados y 180 grados, tenemos ahí la diferencia, el front to back. O sea, cuanto más la antena está rechazando,
más alto será su front to back, porque la diferencia entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero va a ser más grande. Eso es una característica importante, no solamente cuando tú estás ahí comparando antenas de LG, como de otras marcas, otros modelos y tamaños distintos también, ¿ok? Por eso, cuanto más alto el front to back, cuanto mejor el front to back, significa que tú estás rechazando el ruido aún más, ¿ok? El valor ese es un valor que se expresa en dB, ¿ok? Y claro que si tú necesitas ahí, si tú tienes un escenario que tiene un montón de ruido, bueno, tú vas a buscar ahí una antena que tiene el front to back alto, ¿ok? Otro punto también hay un término en portugués que decimos el reuso de frecuencia, que, bueno, el reuso de frecuencia en realidad es algo, por ejemplo, tú tienes una antena abierta, ok, tú tienes ahí un radio de Infinet y una antena de LG abierta. Bueno, la antena abierta tiene, es el concepto de la antena tener ahí lóbulos secundarios y lóbulos traseros. Por eso, si tú tienes una antena abierta al costado de la tuya, tú no puedes utilizar la misma frecuencia porque el lóbulo trasero de tu antena está rechazando, está llevando interferencia para la otra antena. Y la otra antena también, una antena abierta, está llevando lóbulos traseros para la tuya. Por eso tú no puedes utilizar ahí canales próximos. Pero con la información esa de front to back, una antena robusta que está ahí, que tiene ahí lóbulos secundarios y traseros reducidos, tú puedes utilizar canales muy próximos, ¿sí? O sea, una antena ahí, un punto a punto, tú estás en 5.4, bueno, la otra antena en la misma torre, quizá al costado, puedes trabajar ahí en un canal muy próximo, ¿ok? Ese es el reuso de frecuencia porque lóbulos traseros y lóbulos laterales no están interfiriendo en otros equipos o en otras antenas, ¿ok? Por eso les comentaba ahí, la información esa de front to back, en este caso, claro, con antenas de LG, pero todo fabricante de antenas tiene la información esa en la hoja técnica. Estamos aquí comparando con antenas de la misma ganancia, o sea, la abierta tiene una ganancia de 30 dBi, una UAGP, que ahí ya es una antena cerrada también de 30 dBi, y una antena UAGP-X también de 30 dBi, ¿ok? O sea, son antenas de mismo tamaño, son platos reflectores ahí de 60 centímetros que tienen la misma ganancia, pero el front to back, claro, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque trae ahí, cada antena tiene un concepto diferente, ¿sí? Porque desarrollamos antenas abiertas para un escenario, las UAGP para otro y UAGP-X para otro escenario, ¿ok? Yo no quiero ir por ahora comentar específicamente de cada producto, podemos ahí al final de la presentación pasar ahí rapidito por los tres modelos, pero fíjense el valor de front to back en cada modelo, o sea, la parábola abierta, la diferencia del lóbulo principal de la abierta para el lóbulo trasero es de 40 dB, o sea, la antena está rechazando 40 dB. Ahí tenemos 10 dB más en la UAGP, o sea, está rechazando el ruido más que la abierta. Y por fin, la UAGP-X, que el X es de una antena extreme, ¿sí? Para interferencia extrema, está rechazando el ruido más que la UAGP. Ese es como la mejora, es decir, el improvement de cada modelo, porque claro, LG tiene ahí un enfoque muy grande en rechazar el ruido, ¿sí? Como es el título ahí del webinar, sobrevivir al ruido. Carlos estaba comentando ahí al principio de la presentación, y de hecho sí, decimos aquí por Brasil que es el dolor del cliente, o sea, el dolor de la gran mayoría de los WISP es la interferencia en 5 GHz. Sí, por eso creo que fabricantes de antenas y radios que tienen ahí el enfoque de trabajar en escenarios saturados, tienen ahí una grande calidad, una gran certificación por el mercado, porque sí, es el dolor ahí por Latinoamérica, por Estados Unidos, vimos ahí, estamos por África, por Asia, porque de hecho la comunidad WISP tiene como el dolor principal la interferencia en 5 GHz, ¿ok? Lucas, habla Marcio. Aquí apenas una parte. Aquí, yo creo que ese parámetro es uno de los más importantes que hay con relación a las antenas, porque en especial en proyectos donde se requieran poner muchos equipos en el mismo sitio, hay un otro problema que no es solamente la interferencia externa, sino la autointerferencia. Y cuando la antena no tiene una buena relación frente-espalda,
Entonces, se genera mucho más interferencia propia. O sea, los propios equipos reciben interferencia de los que están cerca y eso puede dañar todo un proyecto de wireless, ¿ok? Entonces, es súper importante. Hay mucha gente que invierte mucho en equipos espectaculares y se olvida de poner antenas que sean buenas, principalmente en esa característica. Eso es. Yeah. Muy buen comentario. Sí, y claro, quizá tú tienes ahí una torre tuya solamente con equipos tuyos, pero bueno, si tú tienes ahí, tú te estás alquilando un espacio en la torre y tú tienes la competencia en la misma torre, bueno, si tu competencia está utilizando antenas cerradas, eso es algo bueno para ti, porque el equipo de la competencia no está interfiriendo en tus equipos. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta porque sí, sea una torre propia o un alquiler de espacio en una torre, es importante que los equipos próximos al tuyo estén ahí sean robustos, no estén ahí interfiriendo en los otros. Decimos ahí un escenario saludable, un escenario punto a punto saludable, porque radios y antenas tienen una mitigación de ruido para que no interfieren en los otros. Y por supuesto, claro, y para proyectos específicos donde tú vas a poner ahí un montón de antenas en la misma torre, claro que tienes que considerar la autointerferencia, sea de tu antena en la misma antena o de tu antena para la antena que está ahí un poco más arriba o al costado. Eso también es muy importante. Y por eso, claro, una manera ahí más visual quizá, que es el diagrama electromagnético de cada modelo. Traemos ahí modelos abiertos, UAGP y UAGPX, para que vean de una forma muy clara cómo la radiofrecuencia, cómo las ondas están ahí se comportando, ¿sí? Cómo que lleva la reflexión de la onda del radio para la lente, de la lente para el reflector y del reflector para la otra antena, ¿ok? Si ustedes fíjense ahí, por la primera antena, que es una antena abierta, hay, por supuesto, lóbulos secundarios, porque la antena esa no fue hecha para mitigar el ruido. O sea, lóbulos secundarios o también lóbulos laterales tienen ese nombre porque deben salir por la lateral de la antena, ¿ok? Ese es el concepto básico. O sea, tiene el lóbulo principal y lóbulos laterales que nada más es que hay una potencia perdida de la radio, porque la radio sí está emitiendo, está transmitiendo la capacidad, pero la antena, por el diseño, por la forma de la antena, no es capaz de enviar toda la señal, toda la potencia de la radio, ¿ok? Hay una pérdida aquí natural en este caso porque es la forma ahí de la antena abierta que está yendo ahí para otras antenas, otros equipos y bueno, quizá ahí tú no tienes ahí un provecho 100% de la capacidad de la radio, ¿ok? Pero claro, para ambientes ahí donde no hay interferencia, ustedes tienen ahí como quizá un estándar ahí, antenas abiertas de otras marcas, sí, tú puedes utilizarlas, van a funcionar, yo sé que van, y claro, el costo también es un costo más bajo, porque quizá el WISP que empezó su negocio hace unos meses no tiene ahí plata para invertir en equipos robustos, y claro, tiene sentido, va a poner ahí una antena abierta, y bueno, mientras tú no tengas interferencia, mientras tú no necesitas ahí agregar más clientes o tú no tienes ahí competencia perto de tu torre, tú puedes sí utilizar antenas abiertas, ¿ok? No hace falta ahí tener una cerrada mientras tú no tienes ahí el ruido, ¿ok? Tengo aquí que Jorge, déjame ver cómo te permito hablar, si te quieres hablar o decir algo. Déjame ver. Sí, la idea sería, bueno, no sé quién es Jorge, pero si nos pueden escribir en el chat para hacer más rápida la parte de preguntas. Si Jorge claro, nos regala ahí. Sí, yo pido a mi colega Felipe, si tú estás ahí, por favor, que vea ahí las mensajes por el chat y conteste ahí la gente. Si tienes ahí dudas más generales, quizá que sea la duda de varias personas, podemos también ahí contestar en la presentación, ¿ok? Pero sí, por favor, escriben ahí por el chat también. Al final podemos enviar ahí por DM o por otros medios también contestar sus consultas, ¿ok? Bueno, adelante, les comentaba entonces que una antena UAGP, en este caso es una antena Ultra High Performance, es un proyecto nuevo, o sea, no es un improvement de la abierta, porque no es como que tenemos una abierta y pusimos un shield, no, es algo totalmente nuevo. Empezamos el desarrollo, el diseño desde el cero, o sea,
el guía de onda, la lente, el reflector, el ángulo del reflector, el patrón de radiación de la lente en el plato, el radomo, el soporte, todo eso fue pensado antes de lograr el modelo UAGP. Por eso que decimos que el modelo UAGP es un modelo que fue pensado del principio a ser un modelo cerrado, ¿ok? No es una antena abierta que solamente pusimos el shield porque no, eso no iba a funcionar, ¿ok? Y por fin, claro, el modelo UAGPX, que tiene el mismo plato, el mismo reflector de la UAGP. Si ustedes manejan ahí radios de microondas, radios licenciados, quizá van a recordar que antenas para microondas tienen el mismo concepto. Eso es, ALG como que la ALG trae el concepto de microondas para el 5 GB. ¿Ok? Esa es la gran idea de ALG, es traer conceptos de microondas ahí para enlaces de 11, 8, 18 GB para el 5 GB, porque las antenas son sí más robustas, ¿ok? Por eso la UAGPX lleva el plato cono, sí, el concepto deep dish, y también lleva el extra shield, o sea, una protección más contra el ruido, ¿ok? Ahí la simulación es muy chévere, sí, la gente de ingeniería, claro, tiene que proyectar todo, eso no es una foto de calor o algo, es un proyecto ahí en el sistema de ingeniería para como una previsión de cómo la onda va a operar, va a se comportar en las frecuencias para cada modelo de antena, ¿ok? El otro punto importante del shield, sí, como les comentaba, tienen el concepto deep dish, el concepto de plato cono, pero el rechazo de ruido es solamente lateral. Porque claro, tú no puedes ahí rechazar el ruido frontal. O sea, si tú tienes ahí una antena UAGP y en 10 kilómetros tú tienes ahí tu punto a punto, ¿ok? Pero en la segunda torre tú tienes otra antena que quizá no está bien alineada y está como que enviando señal a tu primera antena. Bueno, la antena no lleva una protección al frente, sí, tiene una tapa, la tapa es el radomo ese, pero el radomo no está ahí rechazando el ruido. O sea, una antena en otra torre que está mal alineada, que no está bien alineada, puede sí interferir en la tuya. Por eso el shield, la armadura, no sirve para el ruido frontal, porque es imposible tener una antena que tiene un shield frontal, porque si tú tienes un shield frontal, tú no logras enviar los datos, ¿sí? Si tú tienes una tapa de aluminio, tú no puedes enviar la señal, tú está ahí impidiendo la radiofrecuencia de salir de la antena. Por esto el shield es lateral y trasero, ¿ok? Eso es importante. Y una otra feature de la UAGPX es una espuma de grafito interno. O sea, tú tienes el extra shield, que es una armadura de aluminio para rechazar más el ruido lateral, y por dentro ahí del extra shield tú tienes ahí una espuma de grafito que tiene ahí una ayuda de 0.6, 0.7 dB, que también ayuda ahí a rechazar, a mitigar el ruido, ¿ok? Por eso les comento, fueron ahí varios puntos que ALG como que empezó a estudiar. No es solamente el shield, no es solamente el extra shield, no es solamente la espuma, tiene la lente, el material, el plato, son ahí puntos importantes que al final una suma tiene ahí, pueden lograr ahí el front to back que hemos visto, ¿ok? No es solamente un factor de shield, ¿ok? Lucas, dime. Tenemos algunas preguntas. Okay. El señor Rubén Castillo nos preguntó, ¿estaría bien utilizar de un extremo una antena de PA y del otro extremo del enlace? ¿Dónde está concentrado el ruido, por ejemplo? Un cerro, una antena de UHP o HPX. Entonces, esta es una sugerencia que damos a nuestros clientes en estos casos. Utilizar la antena con blindaje, la antena cerrada en las ubicaciones con ruido y, por ejemplo, en una hacienda o alguna torre que no hay interferencia o ruido, utilizar las antenas abiertas. Sin embargo, tiene que tomar en cuenta que el rango de frecuencia de las antenas PA no es el rango extendido de 4.9 hacia 6.4.
Las antenas PA trabajan de 4.9 hacia 5.9. Entonces no podrá utilizar las frecuencias de 5.9 hacia 6.4. Y otra pregunta del señor José Suárez es, ¿UHP y UHPX tienen la misma apertura? Sí, las dos antenas son exactamente iguales en términos de apertura y ganancia. La diferencia es solamente el aislamiento del ruido, el rechazo del ruido lateral y trasero. Claro, y incluso ahí para la pregunta de José, claro, la UHP y UHPX tienen la misma apertura si son del mismo tamaño, porque hemos visto, claro, la de 30 dBi, pero tenemos ahí de 33, 35, 38 dB, y por eso, claro, la apertura es igual si son el mismo tamaño. Sí, 30 dBi con la de 30 dBi, ahí sí tú tienes la misma apertura. Y claro, el front to back es diferente porque la UHPX lleva el shield extra, ¿ok? Pero, vale, seguimos ahí. Felipe, si tenemos ahí más preguntas, por favor, comparte con nosotros, ¿ok? Bueno, les comentaba acerca del efecto del shield, sí, cómo ALG en realidad estudió una antena desde el principio para tener la armadura, pero claro, hay clientes nuestros o incluso ahí que compran antenas de otras marcas, las antenas abiertas, porque bueno, por ahora, como nos comenta ahí el cliente ese, quizá tú no tienes interferencia, bueno, me toca comprar una abierta. Bueno, tú puedes trabajar con abierta, pero no sé, en un año o 2 años, tú ya tienes ahí quizá más interferencia, el piso de ruido está más alto, la competencia vino, tú necesitas poner más clientes y no tienes capacidad. ¿Puedo yo poner una armadura en una antena abierta? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En realidad, la respuesta es, tú puedes, pero no es recomendado, ¿ok? Hay 2 puntos, por eso, uno es específico aquí de Brasil, de Anatel. Para que sepan, ahí tenemos, por supuesto, cada país tiene ahí un órgano regulador de telecomunicaciones. ALG tiene la certificación del órgano de Brasil, o sea, Anatel homologa nuestros productos, ¿ok? Y de acuerdo con Anatel, que es el órgano del gobierno, una antena que fue homologada para ser abierta no puede ser cambiada, o sea, no podemos cambiar las características mecánicas ni eléctricas de la antena. Ese es el primer punto, o sea, si tenemos una abierta, como no sé, hace 10 años hemos homologado el modelo de antena abierta, llevamos al órgano del gobierno y bueno, estamos con la homologación de una antena abierta. No podemos como fabricantes y tampoco nuestros clientes cambiar la característica física y mecánica. O sea, el cliente ese de la foto aquí que tiene la antena una abierta y tiene aquí una armadura, homemade shield, sí, algo hecho ahí por casa. Si Anatel va como que fiscaliza el cliente ese, el proveedor, y se toca que él he cambiado la característica mecánica y por supuesto la característica eléctrica, porque te estás ahí cambiando la forma de la radio, él va a perder la homologación. Y nosotros como fabricantes también tenemos ahí, corremos el riesgo de perder la homologación por este producto porque hubo un cambio, ¿ok? Ese es el primer punto, o sea, si tú compras una antena ALG abierta, no es recomendable que tú pongas el shield ahí hecho por casa, ni tampoco tú puedes comprar un shield de ALG, como, bueno, oye Lucas, compré una abierta hace unos meses y ahora quiero comprar el shield. Eso no es posible, porque fíjense que el diseño es diferente, no es algo que tú compras aparte, sino que algo que es el concepto del plato de una UHP. ¿Ok? Ese es el primer punto del Homemade Shield. El segundo punto, hemos hecho ahí con la ayuda de ingeniería la simulación de una abierta, ¿ok? A la izquierda, el patrón electromagnético de una antena abierta con el shield. O sea, como que suponiendo que el cliente puso un shield en una antena abierta de LG. Y la segunda foto esa es la UHP, o sea, una antena que debe ser cerrada desde su principio. Fíjense que aquí, por la foto de la izquierda, hay un lóbulo secundario que está muy ciertamente enviando señal a lateral. Si tiene ahí por 90 grados, tú vas a tener ahí una interferencia, ¿ok? Porque aunque tú puso un shield, tú estás enviando señal ahí para lateral, para 90 grados. Y eso no pasa en la segunda foto de una UHP,
también una antena de LG, pero que tiene ahí desde su principio el concepto de cerrado, ¿sí? De cierre de ruido. O sea, tú no estás aquí enviando señal para la lateral. Por eso no es recomendado que tengas una antena abierta y que tú pongas ahí después de, ahí de unos meses el shield. ¿Ok? Otro punto, ¿se acuerdan que les comenté que llamamos de lóbulos laterales porque deben salir de la lateral? O sea, la antena abierta a la izquierda debería tener un lóbulo saliendo de la lateral. Pero ¿qué pasa con el lóbulo cuando yo pongo una armadura? Está reflectiendo internamente. Porque, bueno, yo puse ahí algo de aluminio, el aluminio va a reflectir la señal y, bueno, la señal va a volver para mi guía de onda, para mi iluminador. Y eso, yo sé, será interferencia. ¿Ok? Por eso también es importante. Tú estás cambiando toda la forma de el comportamiento de la onda. O sea, la onda que debería salir por la lateral ahora está reflectiendo en mi home shield y está volviendo ahí para la lente, para el guía de onda y también para la radio, quizá ahí causando un aquecimiento así de la radio. ¿Ok? Hay otra forma también de patrones de radiación ahí también muy visuales, son los patrones 3D. Claro, ahí tenemos un ejemplo muy claro de lóbulos, de cómo la potencia de la radio aquí no está siendo bien aprovechada. Si tú tienes ahí una pérdida muy grande en antenas abiertas, en lóbulos laterales, en lóbulos traseros. El rojo aquí es el lóbulo principal, por supuesto. El verde y azul son lóbulos secundarios y traseros y, por supuesto, hay una pérdida muy grande. Y claro, la idea es que tú cambies de modelo y tengas ahí un aprovechamiento más grande de la potencia de la radio hasta llegar en el modelo UAGPX, que llamamos ahí como un cañón, ¿sí? Como que tiene ahí un patrón muy grande de radiación. De hecho, lo que hemos visto ahí de la UAGPX es básicamente el mejor modelo de antena 5 GHz que tenemos en el mercado. ¿Ok? Tenemos ahí el orgullo ese de fabricar aquí por Brasil la antena con el patrón de radiación más grande del mercado en 5 GHz. ¿Ok? Porque fíjense ahí, casi no hay lóbulos laterales o traseros. Toda la potencia de la radio está enfocada en el lóbulo principal. ¿Ok? Traemos ahí también, comentamos un poco del radomo, ¿sí? La tapa plástica esa que está presente en modelos cerrados, UAGP, UAGPX, antenas ahí de otros fabricantes. El mito o realidad, que quizá es una pregunta ahí que tenemos con bastante frecuencia, la gente nos pregunta qué es el radomo, cuál es la función. Bueno, ahí la afirmación, el radomo ayuda a proteger la antena contra el ruido, pero la afirmación esa, ¿es un mito o es una realidad? Bueno, la respuesta es que es un mito. ¿Por qué? La función del radomo es proteger la antena físicamente, o sea, ahí con el mal tiempo, la lluvia, para que los animales ahí no hagan algo con tu plato o con tu lente, porque como les comentaba, si ponemos ahí una tapa de aluminio, la onda no va a salir de la antena, ¿ok? Va a tener ahí una reflexión interna. Por eso, la función también de la tapa es ser la más transparente. No podemos interferir en la señal de la onda por nada. Por eso, el material del radomo, la espesura del plástico ese, y claro, el plástico en específico, tienen como objetivo no interferir en tu punto a punto. Tienen que ser transparentes. El 5 GHz no puede ver el radomo, ¿ok? Por eso no es el radomo que hace ahí la mágica de mitigación, pero sí el shield, la armadura, el aluminio. El plástico ahí no tiene nada que ver con el rechazo, sino que ser algo transparente para el 5 GHz, para tu punto a punto, ¿ok? Felipe nos comentaba ahí de rango de frecuencia de antenas. Claro, es importante tener en cuenta que cada modelo de antena trabaja con un rango distinto y tú tienes ahí que tener la pareja de la radio con la antena para que tú puedas operar con el mismo canal, ¿sí? Por eso ahí abiertas no llevan el rango extendido que llamamos ahí UWB, que es algo de 4.9 a 6.4, que otros modelos ahí más robustos como UAGP, el modelo IPS, que es un modelo de 38 TDI, quizá tiene ahí también otra
otra frecuencia, ¿ok? Pero es importante que tú tengas en cuenta la frecuencia de cada equipo para que tú puedas ahí lograr una señal, una alineación también buena, ¿ok? Con el tema ese de rango de frecuencia, una feature importante que te permite alocar el canal, o sea, cuando tú estás ahí configurando tu radio de Infinete y tú quieres alocar tu canal, o sea, un canal de 20, 80, 50 MHz, es importante que la antena tenga una ganancia estable, porque con eso te permite que tú puedes como que jugar al principio del 5 GB, al final de 5 GB, claro, depende ahí de la frecuencia de la radio, pero tú tienes ahí un espacio más grande para jugar con cada antena, con cada canal. O sea, si al principio del canal estoy ahí muy saturado, hay mucha interferencia, la antena permite tú utilizar un canal ahí más alto, porque la ganancia es muy similar, tú no estás ahí perdiendo ganancia, ¿ok? Un punto importante, caso ustedes no sepan, la ganancia no es un valor fijo. O sea, si yo miro ahí una antena de 60 centímetros con el 30 dBi de ganancia, el 30 dBi no es un valor fijo. O sea, la antena no va a tener 30 dBi en todo su rango, ¿ok? La ganancia cambia por el rango de frecuencia. O sea, cuanto más alto el rango, como 6.4 va a tener una ganancia más grande y el 4.9 una ganancia más baja, ¿ok? Y eso no es algo de LG, es algo físico, es algo ahí que tiene que ver con el comportamiento de la onda de tu radiofrecuencia. Claro que como fabricantes nuestra idea es tener algo ahí muy equilibrado, o sea, el más estable posible de entre 4.9 hasta 6.4 y eso, claro, hemos logrado porque no hay aquí un pico o un cerro ahí con más o menos ganancia, es algo muy estable en todos los modelos de las antenas por UHF y UHF-X, ¿ok? Y eso es posible gracias al iluminador, ¿ok? El guía de onda, iluminador o que sea, es algo robusto. Como les comentaba, el Shield, o comentó ahí nuestro cliente, nuestro participante, y el Shield es muy importante, el front back es muy importante. Creo que el Shield con el iluminador son ahí los dos puntos más importantes de una antena. El iluminador aún creo que es más importante porque tiene que ser algo robusto, o sea, desde su material, su forma. Fíjense que el alimentador de LG en los modelos cerrados son cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque la forma cuadrada es la forma que permite el rango extendido. Si ustedes miren ahí productos que hemos discontinuado, que no vendemos, tenían el iluminador redondo. El iluminador redondo no permite trabajar con el rango extendido. Por eso la antena ahí, las viejas ¿sí? de LG tenían la frecuencia de 5.2 hacia 5.8. No es rango extendido. La forma esa cuadrada sí nos permite tener un rango extendido. El material también, el material de aluminio, claro, y también por tener ahí el material de aluminio, el forma cuadrada y el material del conector también, que es muy especial, posibilitamos aislamiento entre puertas de 30 dB. O sea, mi conector horizontal y mi conector vertical están aislando 30 dB. Eso es importante porque, claro, como les comentaba, son puntos ahí que tenemos que ser muy específicos que ayuden al final a tener un front back, a tener ahí un diagrama de un patrón de radiación chévere para tu punto a punto, ¿ok? Les invito ahí a mirar la foto a la izquierda, o sea, el alimentador, el guía de ondas de un fabricante ahí que no es LG y el guía de ondas de LG con. Ahí tú ya tienes ahí una imagen ahí que te muestra la diferencia en tamaño, la diferencia en material, en la robustez de cada equipo. ¿Ok? Por eso tenemos ahí total certeza que los equipos de LG son equipos robustos, que están ahí en la guerra, así como en el combate contra el ruido en 5 GB. ¿Ok? El iluminador ese también tiene otra función, ¿sí? Otra razón, que es intentar reducir o de hecho reducir el VSWR, ¿ok? Otra información muy técnica, pero importante que está así en la hoja técnica. Hay quizá empezar ahí una costumbre suya de estudiar las hojas técnicas, no solamente de radio, pero también de la antena, para que sepan qué son ahí el VSWR, el front back, ¿sí? Informaciones que están en la hoja técnica, porque si la pusimos allá es porque son importantes, ¿ok? Por eso, ¿qué es VSWR?
en telecom o en realidad en todo el mundo no hay un escenario perfecto, sino no hay un escenario ideal. O sea, tú vas a tener pérdidas físicas, pérdidas naturales en tu punto a punto, en tu multipunto ahí con otros equipos de telecom. Y bueno, como fabricantes es nuestro deber reducir la pérdida natural el máximo posible. Por eso, el VSWR es una pérdida de potencia reflectida. O sea, tú estás ahí configurando tu radio para X potencia, por ejemplo, ahí 30 dBm, bueno, tú vas a tener una pérdida natural con antenas de LG, con antenas de otros fabricantes, con radios de Infinet, con radios de otros fabricantes. Hay una pérdida natural y bueno, el iluminador ese está ahí bajando la pérdida el máximo posible, ¿ok? Si miramos ahí en la hoja técnica esa, tenemos un VSWR de 1.4, ¿ok? ¿Pero qué es 1.4? Ahí tenemos ahí un poco de información técnica. Si ustedes no me entienden, por favor, avísenme. Yo sé que mi español también no es el más perfecto, pero bueno, voy a intentar ahí explicarles y si ustedes no me entienden, quizá podemos ahí después del webinar ahí por privado también darles ahí una clase más completa de VSWR. Pero básicamente, miramos aquí a la tabla a la izquierda, que es una tabla ahí no está en la hoja técnica, ¿ok? Es algo ahí de la internet. Bueno, encontramos el 1.4, ¿ok? 1.4 de VSWR corresponde a 2.78 de potencia reflectida, ¿ok? Ese es un porcentaje, 2.78. Pero no podemos sacar el porcentaje del 30 dBm. Tenemos que sacar de 1 watt, ¿ok? O sea, 1 watt es equivalente a 30 dBm. 1 watt menos los 2.78%, tenemos 0.972 watts, que es equivalente a 29.88 dBm. O sea, aunque el radio está configurado para enviar 30 dBm, estamos enviando 29.88, que es casi 100%, ¿ok? Por eso, vamos a ir a mirar otras antenas, tiene ahí el VSWR en 1.6, 1.8, yo vi ahí fabricantes con el respecto a la gente de China, pero ya vi fabricantes de China con el VSWR de 2.0, que es 11% en watt que está reflectiendo. Por eso, claro, nos vamos a lograr ahí una antena de 1 por 1 con 0 de potencia reflectida, pero tenemos ahí el deber de minimizar la potencia reflectida para que tú no pierdas ahí potencia o no pierdas ahí calidad de señal. Ok, creo que ahí más o menos me hice entender, sí, pero como les comento ahí, estaremos disponibles después del webinar para dudas más puntuales. Felipe, ¿cómo estamos ahí con...? Nos entendemos bien, Lucas, tranquilo, estaba muy claro. Ok, bueno, Felipe también está ahí por el chat también para contestar sus consultas, ok. Adelante ahí con otro punto muy importante que tiene a ver ahí con el ángulo de abertura, tiene que ver con el patrón de radiación, que es la alineación. O sea, tenemos como base, como estándar, que el punto a punto de nuestro cliente va a estar bien alineado. O sea, el lóbulo principal va a estar conectado con el lóbulo principal. Por eso, sabemos que nada es perfecto. O sea, nuestro cliente sí, aunque uno está ahí alineando antenas por 15, 20 años, me llama ahí por el teléfono, oye Lucas, compré las antenas de 35 dBi para 50 kilómetros, pero la señal no es el señal que tú me comentaste. Bueno, la primera cosa y quizá la más común es hacer una realineación, ¿ok? Porque cuanto más grande la antena, menor es el haz, menor es el ángulo para alinear. Claro, es algo muy difícil. Si tú miras ahí antenas de 38 dBi, hay antenas de 42 dBi. Alineación no es algo fácil, yo sé, es algo muy complicado, pero tienes que tener ahí un poquito de paciencia para poder lograr la máxima ganancia de la antena y de hecho alinear el lóbulo principal con el lóbulo principal, ¿ok? Porque si tú estás alineando el lóbulo principal con el lóbulo secundario de la otra, bueno, ahí tú ya estás ahí perdiendo dBs, quizá ahí 3, 4, 5 dB porque está en otro lóbulo, ¿ok? Y eso, claro, tiene que ver con sobrevivir al ruido, porque fíjate que si el lóbulo secundario de una antena está linkado en tu lóbulo principal, el lóbulo principal de la primera está en otro lugar. No sé dónde está el lóbulo principal de la otra, pero no está con la tuya. Ok, claro, el lóbulo principal está
interfiriendo en algún otro equipo, en otra torre o quizá en la misma torre. Es importante tener ahí, saber que no es algo fácil, pero es algo necesario. Hacer ahí una realineación si tú no estás ahí logrando la señal o la ganancia esperada, ¿ok? Tenemos ahí un video muy rápido con una información de cómo alinear las antenas, ¿ok? Mucha gente, como si tú no estás ahí llegando en el lóbulo principal, tú haces ahí el movimiento en horizontal, o sea, para izquierda a la derecha, o en la vertical, o sea, norte y sur. Pero con ese movimiento tú no vas a lograr encontrar el lóbulo principal, ¿ok? Piense que tienes ahí una zona nula, un lóbulo secundario y después la zona nula también. Con el movimiento horizontal o con el movimiento vertical, tú nunca vas a encontrar el lóbulo principal, ¿ok? Por eso ahí tenemos la expresión de una varredura, o sea, el movimiento que te permite ahí encontrar el lóbulo principal, ¿ok? Después, claro que tú encuentres el lóbulo principal, las antenas tienen ahí un soporte, unos modelos tienen un soporte de ajuste fino para tener ahí 100% de certeza que están en el lóbulo principal, ¿ok? Les paso ahí nuevamente para que vean con más calma. Hay videos explicativos en nuestra página de YouTube, ¿ok? Al final podemos ahí compartir redes sociales porque hay un montón de material muy importante que son más visuales, ¿sí? Porque uno que está en la torre alineando, por supuesto, no está viendo el patrón de radiación de la antena y claro, se queda un poco difícil de hacer el alineamiento. Pero ahí con materiales ahí más técnicos o más visuales, creo que podemos ahí transmitir la idea de alineamiento, ¿ok? Por fin ahí el ajuste fino, sí, para que tengas ahí en el punto rojo de cada antena. Por fin, claro, con puntos ahí que hemos visto que LG tiene un compromiso muy fuerte. No somos ahí una empresa que solamente fabrica antenas. Estamos ahí para el mercado por 15 años. De hecho, somos ahí muy conocidos por antenas porque fue el primer producto que hemos desarrollado y tuvimos ahí la percepción de que el dolor del WISP en Brasil es el mismo del WISP en Argentina, en México, en Colombia, en Chile. Y bueno, por eso llevamos ahí soluciones de punto a punto y punto multipunto, pero con el know-how que tenemos internamente. Felipe está ahí para no me dejar mentir. Tenemos ahí un equipo de ingeniería muy grande. Estamos ahí con departamentos específicos. Pudimos bueno, podemos ahí atender o podemos solucionar el dolor del WISP, no solamente en punto a punto o punto multipunto, sino que para el mercado de energía, porque tenemos ahí fuentes de poder, o sea, rectificadores de C a C, convertidores. Traemos el know-how, el compromiso de radiofrecuencia para la gente de rack, porque claro, tenemos ahí grandes clientes WISP, o sea, Wireless Internet Service Providers, pero hay, claro, la gente que maneja fibra, y por eso tenemos ahí soluciones de energía y los racks outdoor para la gente que maneja fibra. Incluso hay otros accesorios muy importantes, son ahí productos pensados para la interferencia, ¿ok? No sé si, Erika, tú quieres ahí finalizar con un poco ahí de nuestro catálogo. Sí, Lucas, gracias. Bueno, hablando entonces un poquito de nuestro portfolio, como Lucas ya ha comentado bastante sobre las antenas UHP, aquí colocamos los modelos, las ganancias que tenemos y nuestros modelos de PS también que no hemos discutido mucho aquí, que son nuestros modelos de 1,80 m, que aquí no tienen el rango extendido, pero operan o en 5800 o 6100, la ganancia de 37 dB, por ahí. Las antenas UHP, como Lucas ya ha comentado aquí, que tiene el plato cono, todo este estudio que LG se generó ahí a cambiar este plato que ahora siempre decimos que es un concepto de deep dish, este plato más profundo, este plato más cono, que ahí se da toda la capacidad de rechazar el ruido, ¿sí? Y por eso que estamos comentando sobre eso, porque estas antenas, las UHP, tienen alta capacidad de isolamiento, de rechazar la interferencia, ¿sí? Por eso que recomendamos estas antenas para zonas que tienen ruido o ruido moderado, ¿sí?
tienen esta capacidad. Y aquí tenemos los tamaños de las antenas. Las de 30, 60, 90, 1 metro y 20. Y las ganancias ahí que podemos percibir, tenemos entre este portafolio de 25 dBi, 30 dBi, 33 dBi y 35 dBi, que son las antenas más, que son nuestras nuevas líneas de antenas, que tienen este ajuste fino como para la alineación. Y bueno, ahí conociendo un poquito más de nuestros productos. Bueno, aquí también ya comentamos un poquito sobre las antenas de UHP, de la línea UHP-X, que también tiene este plato cono, este plato aprofundado, pero también tiene un shielding extra en la lateral, ¿sí? Como Lucas comentó, que también tiene la espuma absorbedora. Este modelo de antenas tiene su nombre Extreme. ¿Por qué? Porque es una antena que recomendamos para zonas de ruido extremos. Esta es una antena que decimos por ahí que es nuestra antena más tope para la banda libre, porque tiene una capacidad excelente de rechazar el ruido. El patrón de radiación de esta antena es excelente, es muy grande. Entonces, este modelo de antena recomendamos para escenarios que están en escenarios que están muy poluidos, muy saturados. Esto se va a ayudar con el ruido, ¿sí? Entonces tenemos para antenas de 60, 90 y 1,20 metro dentro de esos modelos. Las ganancias se permanecen las mismas, pero el plato de la antena se cambia por cuenta de este shielding lateral, ¿sí? Entonces tienes este extra shielding. Aquí tenemos una sugerencia para elegir la antena. Cuando tratamos de interferencia, un punto muy interesante que debemos siempre analizar es la mejor antena que debemos utilizar en nuestro escenario, ¿sí? Entonces, estos son algunos puntos que van a nos ayudar ahí con el tema de ruido. Aquí es una indicación, solamente una indicación para la indicación de las antenas de nuestra marca, sí, para protocolos N, que son los radios de menor capacidad, cuando no necesitamos pasar tantos megas, el throughput es un poco menor. El protocolo N, indicamos entonces aquí para, por ejemplo, 10 kilómetros, una antena de 25 dBi, pero así sucesivamente. Pero eso es solamente una indicación. Cada escenario es un escenario. Si usted necesita pasar más megas, por favor estudie más su enlace, la análisis de espectro, cuántos megas que se va a querer pasar. Entonces ahí estamos con esta sugerencia. Y para protocolos AC que tienen más capacidad, generalmente en protocolos AC tenemos pasamos más megas, los radios tienen más capacidad, entonces la sugerencia se cambia un poquito, como podemos percibir aquí. Y bien, aquí sucesivamente la pantalla estará ahí disponible para ustedes caso tengan dudas. Y si me permite, Erika, si me permite, disculpa, hay una pregunta en el chat de Jorge González que nos pide ahí una recomendación para enlaces de 20 kilómetros con el piso de ruido alto. Ok, Jorge, gracias. De hecho, ahí estamos haciendo unas recomendaciones, ¿sí? Bueno, para el primer punto, piso de ruido alto, tú tienes ahí que empezar a estudiar el modelo UAGP o el modelo UAGP-X. ¿Ok? Y como Erika nos comentaba, tiene ahí mucho que ver con qué tanta ganancia, qué tanta capacidad tú necesitas en tu enlace. ¿Ok? Si tú tienes ahí, no sé, necesitas 100, 200 megas o quizás hasta 300 megas, creo que tú puedes utilizar una antena de 30 dBi para 20 kilómetros, pero si tú quieres ahí un enlace, un punto a punto más robusto ahí con 500, 600 megas, ahí ya recomendamos la antena de 32 dBi, ¿ok? Que es una antena más grande. Incluso algo importante,
que hemos ahí contestado en hacer un punto a punto con una abierta y con una UHF, sí es posible, y el mismo vale para antenas con tamaños distintos. O sea, una antena de 30 dBi, tú puedes linkarla con una antena de 32 dBi. Ok, eso sí, tú puedes hacer eso. Claro, es un tema de ahorro un poco de plata, pero claro, tienes que estudiar tu escenario, pero para tu distancia ahí, o la antena de 30 dBi, o si quieres ahí trafegar más megas, una antena de 32 dBi. ¿Ok? Lucas, También podemos... yo quería complementar un poco. Nosotros en Infinet tenemos una plataforma que es el InfiPlanner, una plataforma de diseño. Entonces, todos cordialmente invitados a utilizarla. InfiPlanner es gratuito. Y les podemos ayudar a simular precisamente enlaces para escoger cuál es la mejor antena, 25, 30, 34, o sea, ahí podemos hacer la simulación. Para que sepan de que dentro de Infinet tenemos ese plus, digámoslo así, que es esa plataforma de simulación. Ahí, claro, genial. Sí, de hecho, aquí creo, déjame avanzar un poco aquí en la presentación, tenemos también una plataforma, pero sin duda no es tan robusta cuanto la de Infinet, porque claro, aquí no tenemos la información de la radio, sino una recomendación también, como una simulación más o menos de la antena, pero claro, ustedes tienen ahora dos plataformas disponibles. Yo sé que de la Infinet es más robusta porque nuestro ahí es un archivo, pero claro, creo que para un primer estudio tenemos ahí un poco de información, o sea, la distancia, la frecuencia, la ganancia, la pérdida, les comentaba ahí la pérdida de cables, también hay una pérdida natural, y la potencia de la radio, ¿ok? Pero yo sé, nosotros elegí, la gente de Infinet también tiene a su disposición ahí herramientas para el apoyo, o sea, el estudio previo para elegir la radio y elegir la antena más adecuada para tu escenario, ¿ok? Disculpa, Erika, ahora puedes seguir. No, creo que estamos con poco tiempo ahí, pero aquí esta es nuestra simulación, está disponible en nuestro website también, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando necesitamos elegir una antena, tenemos 3 puntos que podemos siempre sacar con la información, que es cuántos megas necesitamos pasar, la distancia de su enlace y el radio que vamos a utilizar. Estos son 3 informaciones muy importantes aquí para mismo los fabricantes de las antenas que para poder recomendar una antena en su escenario, ¿sí? Entonces aquí en esta simulación tenemos que poner la potencia del radio, que también siempre indicamos en colocar la potencia más baja del radio para poder tener una performance mayor, la distancia de su enlace, la frecuencia que vamos a utilizar, y por eso que comentamos bastante por ahí que una antena que tiene el rango extendido es de crucial importancia para zonas de interferencia, porque puede trabajar puede jugar, ¿sí? En las frecuencias más bajas y en las frecuencias más altas. Entonces, esa es un diferencial ahí con las antenas que manejan el rango extendido. Y aquí tenemos, entonces, ponemos la recomendación de las antenas de 32 dBi. ¿Por qué no, para 25 kilómetros, por qué no podemos usar antenas de 30? Ya lo vi, yo sé que funcionan, sí, pero como ya comenté ahí, todo se encarga con el throughput que necesitamos. Entonces, siempre vamos a mirar a nuestro enlace con nuestra necesidad, con nuestra necesidad de megas que necesitamos pasar. Entonces, si necesitamos, pues, por ejemplo, ya lo vi, ya viste un enlace de 25 kilómetros con antenas de 30 dBi, sí, puedes ocurrir, pero probablemente es para un radio con menos capacidad, el enlace no necesitaba pasar tantos megas. Entonces, aquí para lograr este throughput, estos 550 megas, nosotros recomendamos las antenas de 32 dBi, y este señal aquí que se resulta con este cálculo aquí en nuestra simulación es una señal, la señal ideal. Entonces no está considerando las variables. Por favor, entonces cuando tienes en cuenta hacer este tipo de simulación, no está
considerando la visada de su enlace. Entonces, si está obstruido por algún predio, por cualquier razón que está obstruido, no está teniendo en cuenta eso. La alineación de su antena también no está teniendo en cuenta si no estás con el lóbulo principal, está en un lóbulo secundario. Eso también no está teniendo en cuenta. Y la interferencia que su escenario está sucedido, ¿sí? Entonces, las variables de su enlace no están siendo consideradas aquí. Disculpa, por eso comentábamos ahí que quizá la plataforma de fabricante de radio tú puedes poner más informaciones, porque el archivo ese no está estudiando un escenario perfecto y bueno, hemos visto que no hay escenarios perfectos, por eso el archivo no está considerando las variables externas. Uh-huh. Sí, exactamente. Y nosotros sabemos que este escenario ideal es muy difícil de alcanzar, que por cuenta de las variables existen pérdidas y las pérdidas ocurren. Entonces, estás aquí una manera de elegir la antena, pero tenemos que tener en cuenta las variables de su enlace. Eso que es importante para elegir la antena, la necesidad que usted tiene en su punto a punto. Lucas, no sé si tenemos mucho tiempo ahí, ¿cómo estamos de tiempo, Carlos? Sí, estamos al final casi. Bueno, ya estamos, ya vamos a llevar 2 horas, entonces yo creo que vamos cerrando. Claro, bueno, para no molestarles. Claro. Bueno, cerrando entonces rapidito, en realidad hay un escenario un poco de niveles de potencia, así cómo funciona el cálculo de potencia de la radio, de la antena, y claro, tú tienes ahí una pérdida en espacio libre que es muy grande, y bueno, y después tú tienes la ganancia de potencia de radio y de antena, y tú tienes al final ahí el resultado de la potencia RX, ¿sí? Del lado que recibes. Polarización Slant, Carlos comentó un poco en su parte ahí, polarización Slant, sí, es algo que como fabricantes de radios tenemos disponibles, ok, hacer el giro 45 grados, pero no es algo 100% seguro que tú vas a lograr ahí más señal, más capacidad, más throughput, ok, es una opción de las antenas cerradas hacer el giro y uno solo sabe si funciona cuando está haciendo el despliegue, ok, no podemos ahí darles como seguro que vas a tener o que vas a ahí rechazar el ruido o mitigar el ruido, sino que solamente cuando tú estás de hecho haciendo alineación o haciendo el despliegue, ¿ok? Lo que es importante es que todas las, disculpa Lucas, que las antenas tienen la posibilidad para usted elegir si quieres aislar en 45 o 95 grados. Todas las antenas UHP y UHPX tienen esta posibilidad. Así es. Si tú no está horizontal vertical, está por 45. Por fin ahí accesorios también que llevan sin duda calidad. Los accesorios ahí, cables de jumper, sí, pictures de LG. La idea también aquí es bajar la pérdida porque como cables, como conectores de cables tienen una pérdida, tenemos que bajar la pérdida. Por eso decimos ahí que son cables de alta performance, porque todos los cables de LG son testados, hacen pruebas de cables para asegurar que no tienen una pérdida más alta que 0.7 dB, ¿ok? 100% de los cables son testados, tienen una prueba interna para asegurar una pérdida mínima, ¿ok? Y el mismo pasa con la antena. O sea, si tú compras una antena de LG, tú tienes la certeza que el guía de ondas, el iluminador, fue probado en la fábrica y está ahí de acuerdo con el patrón que estamos ahí promoviendo en la hoja técnica y en nuestro website. Ok, por eso tiene el punto VSWR del cable, porque sí tenemos una seguridad de rechazo de pérdida. Eso, gracias. De pérdida, y nuestra pérdida es mínima de 0.7. No sé si ya le comentó Lucas ahí, todos los jumpers vienen con un gráfico de pérdida. Entonces, eso quiere decir que todos nuestros cables son testados aquí en la fábrica antes de salir para los clientes. Aquí al final, otro accesorio que es demasiado que ayuda mucho con el tema de la interferencia son nuestras cajas blindadas. Aquí tienen la posibilidad de
colocar la casa blindada con el rayo, que nosotros sabemos que el rayo también genera el ruido. Aquí es una otra opción si tienes un escenario demasiado saturado. Por ejemplo, poner una antena UAD-PX, que es nuestra antena que tiene el mejor patrón de radiación, con la caja blindada. Es un accesorio ahí que también posibilita ayudar con la interferencia en su escenario también. Así es, y claro, está ahí rechazando el ruido. Les invito ahí a mirar nuestra página web en Facebook, en el sitio web que hay ahí casos de éxito para cada modelo. Aquí un caso de éxito con la caja blindada que tanta interferencia está rechazando, porque sí, como les comentaba, ahí es un punto muy importante. La antena no es el único equipo que está ahí generando y escuchando ruido. Algunos radios también están ahí generando y escuchando ruido, y por eso ahí un accesorio muy chévere. La gente quizá uno no conoce, pero es importante ahí un material de aluminio muy robusto para ayudar ahí a sobrevivir al ruido. ¿Ok? Aquí tiene ahí mis contactos, pero claro, yo voy a pedir a Erika y Felipe que compartan sus contactos en el chat, ¿ok? Para que la gente tenga. Incluso ustedes pueden ir a pedir a la gente de Infinet también. Creo que, disculpa ahí que hemos ahí quizá salido un poco del tiempo, sí, 2 horas, pero hay un montón de información, yo sé. Les comento nuevamente, estaremos ahí disponibles, sí, por correo, por WhatsApp, o que sea. Y bueno, la gente de Infinet también tienes ahí sus contactos. No, muchísimas gracias, Lucas. De verdad, Erika, Felipe, por haber participado el día de hoy. La idea era precisamente abordar este tema difícil. Yo sé que tenemos mucha información, porque básicamente ambas empresas se dedican a lo mismo, ¿no? A buscar los mejores métodos de sobrevivir al ruido. Por eso fue un poquito extensa la charla y muy, muy técnica, pero yo sé que mucha gente que se quedó hasta el final lo disfrutaron bastante. Entonces, a todos, desearles un feliz año, una feliz Navidad, ya que este es el último webinar de este año. A LGCOM y a la Torcida Brasilera, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Fue muy interesante esta charla, y esperarlos el otro año para nuevos webinars. Y a Marcio, mi compañero de Brasil, muchísimas gracias ahí por apoyarnos el día de hoy. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y qué linda audiencia tuvimos. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros. Gracias a los amigos de ALGCOM. Y pueden confiar en las dos marcas que van a estar súper bien. Yes. Okay. Les agradezco aquí de Brasil. Un saludo ahí de la gente de ALG para ustedes. Bueno, seguimos ahí en contacto para los próximos webinars. Ok, estamos hablando. Hasta luego a todos. Que estén bien. Hasta Feliz día. Hasta luego.